Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, buenos días. Como presidente de Nueva Economía Forum tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida a la tribuna Euskadi del Foro Europa, que realizamos con la colaboración de BBK y Petronor. Hoy tenemos la especial satisfacción de recibir al Lehendakari del Gobierno Vasco, Patxi López. La tribuna es suya. Buenos días a todas y a todos. Antes de nada quiero agradecer al Foro de Nueva Economía la oportunidad que me brinda de utilizar esta tribuna y hacerlo además cuando faltan pocos días para que el gobierno del cambio que presido cumpla sus 2 primeros años. Por lo tanto, esto me permite, sin que parezca además forzado, hacer un balance del recorrido que hemos efectuado desde el gobierno vasco junto con los ciudadanos y los diferentes agentes y colectivos de este país. Y empezaré por decir que Euskadi ha cambiado durante estos 2 años y ha cambiado para mejor. A veces parece que no lo queremos recordar, pero hace 2 años éramos noticia por la crispación política, por nuestra división interna, por nuestro enfrentamiento a las instituciones comunes de España y también por el terrorismo de ETA. Hoy, Euskadi es un país más tranquilo, con mucho menos ruido y menos crispación, lo que permite diálogo entre las formaciones políticas, relaciones entre las diferentes instituciones, acuerdos con los agentes sociales. Es decir, hemos dado tranquilidad y normalidad a la vida política y social en Euskadi, que es una de las condiciones imprescindibles para avanzar como país. La división y el enfrentamiento simplemente consumen nuestras energías y nos estancan. El diálogo y la búsqueda del acuerdo y la suma nos hace fuertes y yo diría que imparables. Y esta es una de las lecciones que todos conocemos bien en Euskadi, porque lo mejor de este país lo hemos construido poniéndonos de acuerdo entre diferentes, pero que no todos han practicado, olvidando una de nuestras señas de identidad, y que nosotros, desde el gobierno, hemos querido recuperar: la del acuerdo y la del consenso interno, la de la unidad de toda la sociedad vasca, basada, esa unidad, en el pluralismo y en el reconocimiento de las diferencias, pero no para enfrentarlas, sino para sumarlas. Y hemos pasado en 2 años de ser la referencia de la confrontación a ser el modelo de concordia y de pactos entre diferentes. Estamos devolviendo la política a su terreno más noble, el de ser el instrumento para resolver los problemas reales de la gente, la política como medio de buscar la concordia ciudadana y la forma de construir un futuro compartido por todos en igualdad de condiciones. Euskadi es hoy el modelo de otra forma de entender la política, y vamos a lograr también, y estoy convencido de ello, el liderazgo económico y social en la salida de la crisis y en la creación de progreso para todos. Y sobre esto déjenme que haga algo de memoria, porque es necesario mirar atrás para ver lo que hemos avanzado y para no incurrir en los mismos errores anteriores. Nosotros accedimos al gobierno en unos momentos especialmente complicados. Hemos tenido que hacer frente a una crisis durísima, la peor desde la Segunda Guerra Mundial. Y desde el primer día defendí la política de la verdad, no ocultar los problemas que estábamos teniendo, informar a la ciudadanía de la gravedad de la crisis y anunciar las medidas que proponía el gobierno y también los esfuerzos que solicitaba a la ciudadanía, a las empresas y a las instituciones. Habíamos vivido una década de euforia, éramos los mejores, éramos los más ricos, éramos siempre los pioneros, pero aunque en parte esto era verdad, la realidad era mucho más dura. Durante el año 2008, Euskadi fue sacudida por una gravísima crisis, más profunda y más rápida que en el resto de España. Una crisis que el anterior gobierno no quiso reconocer y que ocultó con afirmaciones grandilocuentes. Ahora que todos los datos son conocidos y públicos, podemos decir con propiedad que los 12 meses que van de abril del año 2008
a abril de 2009 han sido sin duda nuestro annus horribilis. Nunca habíamos conocido una caída tan drástica de todos los indicadores económicos como durante estos 12 meses. Les comentaré solo algunos datos importantes. Nuestro PIB cayó de una tasa positiva de más 0,9 a una negativa de menos 2,2. El índice de producción industrial, que en nuestro país tiene una importancia extraordinaria, como todos sabemos, tuvo una caída catastrófica, de una tasa positiva de más 5,8 a una negativa de menos 25,6. El paro tuvo un incremento de 38.702 personas. Pasamos de 83.319 a 122.111 desempleados. Y las personas dadas de alta en la Seguridad Social disminuyeron en 36.827. Con estos datos cuesta creer a día de hoy las declaraciones efectuadas aquellos días por el gobierno vasco cuando decía que la crisis se había instalado en el resto de España, pero no en Euskadi, que estábamos a salvo de tormentas, cuando además se nos vaticinaba el pleno empleo y cuando se pusieron en marcha unos presupuestos expansivos a pesar de la reducción de ingresos. Pero esta era la verdad de la situación de Euskadi cuando llegamos al gobierno vasco. Y lo primero que hice fue reconocer la dureza de la situación y afirmar que la lucha contra la crisis y las ayudas a las empresas y a las familias serían la prioridad del nuevo gobierno. Y ordené austeridad y recortes en los gastos públicos innecesarios para tener recursos con los que combatir la crisis. Busqué la colaboración y el acuerdo de los agentes sociales, poniendo en marcha por primera vez en más de 10 años la mesa de diálogo social. Articulé una comisión de expertos en materia socioeconómica para definir los grandes retos a los que se enfrenta este país y elaborar así unas políticas eficaces para hacerles frente. Una comisión compuesta sin tener en cuenta la posición ideológica de cada uno, porque solo he pretendido unir a algunas de las personas más capaces de Euskadi, y hoy debo darles a todos y a todas las gracias públicamente por su labor, porque en todo momento han sabido anteponer los intereses colectivos del país a sus preferencias ideológicas. Pusimos en marcha de forma inmediata una serie de medidas especiales denominadas Más Euskadi 09, a las que destinamos 387 millones de euros que pudimos obtener ajustando gastos dentro del propio presupuesto. Y los resultados de esas medidas son públicos. Más de 5.000 personas en paro y sin recursos fueron contratadas en colaboración con ayuntamientos, instituciones y empresas. 22 millones dedicados a la rehabilitación de viviendas deterioradas y a múltiples obras de acondicionamiento en colegios y edificios públicos para impulsar la economía de pequeñas empresas de construcción. Diferentes planes Renove que permitieron a muchas empresas cerrar el año sin tener que cerrar la empresa. Diferentes programas de ayuda también a las empresas, asegurando circulante, avalando operaciones. Los planes Resiste, Compite y Lidera, que han permitido, como su propio nombre indica, resistir en los momentos duros, innovar para mejorar nuestra competitividad y disponer de proyectos tractores a los que engancharnos como referentes para mejorar nuestra economía. Le hemos dado un gran impulso a la internacionalización. En colaboración con las cámaras y las empresas vascas he viajado a Brasil, a Estados Unidos, a China, Emiratos Árabes y a Qatar, buscando nuevos mercados para nuestros productos. Hemos puesto las bases para la modernización de la economía vasca con la aprobación del Plan de Competitividad en julio pasado, impulsando la innovación y la colaboración entre las empresas vascas, de manera que en total se movilizarán en 3 años más de 11.000 millones de euros. Durante 2009 y 2010 en Euskadi hemos soportado una durísima crisis, pero también hemos vuelto a descubrir, frente al enfrentamiento político y a los debates sin sentido, la Euskadi de siempre. La Euskadi del trabajo, de la austeridad, la del esfuerzo y la del compromiso con el país y con el futuro colectivo. Y un buen ejemplo de ello es la responsabilidad con la que han actuado empresarios y trabajadores a la hora de acordar los ERES para hacer frente a la crisis. Casi el 90% de los mismos se han elaborado con acuerdo, es decir, se han utilizado de manera responsable y han dado buenos resultados. Un porcentaje altísimo de trabajadores sujetos a ERES
durante el 2009 y el 2010 están hoy trabajando de nuevo en sus empresas. En febrero de 2009 habría 10.620 personas sujetas a estos seres de suspensión. En febrero de este año solo había 1.708. He dicho más de una vez que la economía es un bien colectivo, que las empresas no son ámbito de enfrentamiento permanente, sino lugares de generación de riqueza. He dicho más de una vez que unas empresas competitivas son la base del progreso colectivo. He pedido que la empresa se convierta en un ámbito de colaboración de todos, de los empresarios, de los trabajadores y de las instituciones. He pedido esfuerzo para salir de la crisis y que tuviéramos también en cuenta las circunstancias que la globalización nos impone a todos, porque hoy vivimos en un mundo abierto, participamos en una concurrencia de todos contra todos y nuestras empresas tienen que salir al mundo y ganar. Y hemos vuelto a comprobar que en Euskadi esas empresas ya existían. Hay empresarios decididos a no rendirse, a luchar por recuperar mercados, a salir al mundo para que en Euskadi tengamos riqueza y puestos de trabajo. Y he visto también con orgullo que los trabajadores vascos saben conjugar la legítima defensa de sus intereses con la necesidad del esfuerzo colectivo para garantizar sus propios puestos de trabajo y salvar la empresa. Porque la empresa no es ni debe ser solo propiedad exclusiva de los empresarios. La empresa es una tarea colectiva de todos, en la que todos los agentes deben de buscar el progreso común. Hablamos mucho de cambio de modelo productivo, de cambiar el modelo de negociación colectiva, de unir los salarios a los rendimientos de las empresas. Pues bien, mientras en otras partes se debatían estas cosas con gran ruido y sin lograr acuerdos entre agentes ni entre partidos políticos, aquí en Euskadi todo esto se ha puesto en práctica con responsabilidad. Yo lo he visto. He visto trabajadores participar en los planes de relanzamiento de sus empresas y hacer sacrificios para lograrlo. He visto a empresarios empeñados en no renunciar y dispuestos a invertir para que la empresa tuviera futuro. Y he visto a todos colaborar con el gobierno y con las instituciones para superar la crisis. Con un país así, con personas así, podemos salir de la crisis y ya lo estamos consiguiendo. Estamos creciendo. Estamos recuperando lo perdido y vamos a asumir el liderazgo económico de España porque somos la región mejor preparada, con los empresarios más serios y responsables y con los trabajadores mejor preparados y dispuestos a ganar la batalla. Después de cada crisis, unos quedan mejor que otros y otros pierden posiciones. Nosotros estamos ganando y vamos a terminar la crisis en mejor posición de la que entramos. En esta crisis estamos ganando el liderazgo económico porque lo estamos haciendo bien. Nos está costando, pero Euskadi es un país que avanza. La economía es una cosa compleja que los economistas nunca han sabido explicarnos bien. Dependen de muchas cosas. Hay infinidad de factores que inciden en la buena o la mala marcha de la economía. Depende de las entidades financieras, de la retracción del consumo, del mercado abierto, de la incidencia de los costes salariales, del coste de las materias primas, de muchas cosas que normalmente sirven para explicar lo que ya ha pasado. Y de esto no sabemos. Pero lo que sí sabemos de cierto es una cosa: la economía depende sobre todo de las personas. La buena economía depende de la voluntad de la gente, de las ganas de trabajar, de la confianza en nosotros mismos que podamos tener para renovarnos y avanzar sin miedo. Nuestro futuro depende en gran medida de nuestra propia confianza y de nuestra voluntad. Suelen decir los sociólogos que la percepción de la realidad se convierte en realidad misma y además la cambia. Si en algún ámbito esto es cierto, es en la economía. La economía depende en gran medida de la percepción de la realidad, de la confianza en nuestras opciones y en nuestra voluntad de superación. En Euskadi tenemos todo esto y además tenemos una realidad positiva. Los datos económicos nos indican que estamos progresando, que los esfuerzos de todos están dando resultados. Les daré también algunos datos de esto. Y voy a comenzar por los datos menos favorables, los datos de ocupación y desempleo.